qué la temática y por qué le di la importancia justamente a las retenciones. Un poco me inspiró la cuestión en una de las palabras del titular de la OMC. Hace poquito, en un informe, manifestó la preocupación de que aún en la pandemia misma, los países estaban aplicando muchísimas restricciones. Y que justamente la política, los preceptos de la OMC, como los mismos preceptos de la OMA, buscan que el comercio exterior fluya. ¿Sí? Y en esa búsqueda de que fluir se están introduciendo modificaciones, no tan solo jurídicas, sino operativas, para que esa trazabilidad, tanto de la importación o exportación, sea mucho más ágil. En esa búsqueda de cambios, la crítica que estuvo actualmente en el titular de OMC justamente fue esto: señores, hay restricciones. Y ustedes saben cuáles son las restricciones. Marcó, por supuesto, marcó las restricciones que acosan, yo siempre digo, que acosan a la imposibilidad de la importación. Pero la importación no es tan solo una importación. Ante una importación hay una exportación. ¿Sí? Y de hecho, el titular de OMC expresamente dijo que una de las restricciones justamente son los derechos de exportación. ¿Sí? Los países que aplican el derecho de exportación actúan de alguna forma restringiendo ese mecanismo de trazabilidad en la interacción del comercio internacional. En orden a ello, yo dije, hablemos de las retenciones, porque en nuestro país, a diferencia de lo que pasa en la totalidad del planeta, le diría casi toda, le gusta aplicar muchísimo el derecho de exportación. Y es uno de los elementos más gravosos, no tan solo para la exportación misma, sino para el comercio exterior entero. Tengan presente ustedes que, y seguramente no se les escapa, que para ampliar las exportaciones siempre se necesita de un pilar fundamental que es la importación. ¿Sí? Y la importación, a diferencia de lo que en general la gente piensa, la importación en Argentina, me animaría a decir que es el 80 o más que el 80%, se trata de insumos, maquinarias, autopartes, todo lo que sea necesario para producir, para movilizar esa maquinaria tan necesaria que es la producción en pos de ¿qué? En pos de la exportación. En una actual situación de pandemia, lo que más se necesita es la exportación. Y si nosotros convocamos o detentamos ciertas restricciones, justamente lo que hay que buscar y poner los ojos es en evitar esas restricciones. El derecho de exportación es una restricción, ¿sí? Es una restricción. Y la búsqueda de todo el comercio exterior, tanto exportadores como importadores, es a la larga buscar con la insistencia de que desaparezcan los derechos de exportación. Observen ustedes qué pasó en el año 2018. En el año 2018, lo que se recaudó en concepto de derecho de exportación es 114.160 millones de pesos. ¿Sí? Pero acá hay algo muy particular que quiero mostrarles, que fíjense cómo la curva de recaudación se fue alineando para arriba en la última etapa del 2018. En el último cuatrimestre del 2018, fíjense que empezó a subir, es decir, a partir de septiembre empezó a subir a 13, 14, 14, 19, llevando a tal punto que el último cuatrimestre del 2018 representó un 270% más de derechos de exportación cobrados que en el 2017 en la misma época. ¿Sí? Lo que implicó tener un 44.560 millones de pesos que se cobraron en ese cuatrimestre. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente los derechos de exportación a partir de septiembre comenzaron nuevamente a tomar vida y fuerza en orden al decreto que estableció Macri por un estado de emergencia. Argentina lamentablemente vive en estado de emergencia, con lo cual esto creo que si fuese por este motivo deberíamos convocar permanentemente el derecho de exportación. Pero lo cierto es que lo convoca y generó una suba muy importante respecto a la recaudación. En el año 2019,
la recaudación anual fue 398.000 millones de pesos en concepto solamente de derecho de exportación, ¿sí? Durante todo el año 2019. Y en el año 2020, de lo que va, es decir, el primer semestre hasta junio, ya tenemos 163 millones de pesos de recaudación de derecho de exportación. Ahora, este derecho de exportación que se cobró, esos 44 millones, esos 398 millones o esos 163 millones que se están cobrando, ¿corresponde? ¿Es legal la aplicación del derecho de exportación? Entonces, esto es lo que debe reverse. Los exportadores, los asesores en comercio exterior, hoy, más allá de los interrogantes que puedan detentar con justa razón a partir del post-pandemia, hoy deben preguntarse si lo que se pagó y lo que se está pagando corresponde en cuanto a este tipo de tributo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente atrás de tributos hay un marco normativo, pero ustedes tengan que tener presente que en un boletín oficial se publica un marco normativo de cualquier especie y que me imponga un tipo de tributo, no significa que ese tributo sea legal. Puede tener una serie de cuestiones que hacen al origen que da cuenta de que ese tributo exigido y determinado a la hora de la liquidación frente a una exportación para consumo, es decir, una destinación definitiva, no corresponde aplicarse. ¿Sí? Y en esto hay que estar muy atento. ¿Sí? Porque el derecho de exportación, como lo ha manifestado Acevedo, el titular del OMC, es una restricción. Es una restricción. Ahora, yo les dejo este interrogante. Es decir, ¿es el derecho de exportación? ¿Corresponde o no corresponde aplicarse? ¿Correspondió cobrarse estos 44 millones? ¿Correspondió cobrarse estos 398 millones o estos 173 que se van cobrando? Entonces, antes de contestar eso, que justamente hace a la determinación clara de cuáles son los eventuales vicios y el fundamento que justamente consideramos nosotros que corresponde entender que el derecho de exportación en muchos casos es inexistente, aun cuando esté apoyado en un marco publicado en el boletín oficial. Antes, quiero hacerle una pequeña reseña de cuándo nace el derecho de exportación. Pero por sobre todo, ¿para qué? No para enseñarle un poco de historia, sino para enseñarle la visión que se debe tener con respecto al derecho de exportación. Ustedes tengan en cuenta esto, y lo vamos a hacer rápidamente para no generar, para ya pasar los vicios. Pero en la Constitución de 1853, bien todos deben saber que obviamente que Buenos Aires no se incluyó. ¿Por qué? Porque justamente era el debate que existía, que Buenos Aires quería administrar, fiscalizar, percibir todo lo que era tributos aduaneros. Pero la nación, conformada a partir de 1853 por la Confederación, que era el interior, quería justamente detentar esta atribución, es decir, que los tributos sean nacionales. Esto generó que Buenos Aires no se incorpore en 1853. Después vino la batalla de Cepeda y finalmente el Pacto de San José de Flores, que tuvo algo muy importante, y esto lo quiero resaltar. ¿Cuál es lo importante acá? Obviamente se llegó a un acuerdo, el Pacto de San José de Flores da nacimiento a la Constitución de 1860, y sobre la Constitución de 1860 se incorpora a Buenos Aires, ¿sí? Que es una de las particulares cuestiones, pero la otra cuestión tiene que ver con el derecho de exportación. ¿Y por qué digo que es muy loable a ese momento decidir renunciar al derecho de exportación? Porque el acuerdo del Pacto de San José de Flores, que dio resultado a la Constitución de 1860, estableció, señores, el derecho de exportación no va a ser ni de la nación, ni va a ser de las provincias. Lo sacamos de la mesa de esa lista de tributos aduaneros. Y en ese acuerdo, que es totalmente ajustado a algo realmente para resaltar, tengan en cuenta dos cosas, a diferencia del contexto actual. Las disputas que pudiesen existir terminaban en armas, ¿sí? No terminaban o no concluían, bueno, vayamos a armar una comisión para que se elabore la investigación si hace el saneamiento de hacer desaparecer el derecho de exportación. Acá directamente se discutía a través de las armas.
Entonces, llegar a un acuerdo de este tipo, donde renunciaban a un tributo, y ahí viene el segundo componente, donde el derecho de exportación era un flujo importantísimo para cualquier Estado en ese contexto, eran los únicos. Es decir, en esa situación no había 160 y pico de tributos que hoy entre la nación y las provincias detentan para cobrar a los diferentes contribuyentes. En ese momento solamente el flujo para solventar el Tesoro Nacional y con ello al Estado eran los tributos aduaneros con la mayor fuerza. Renunciar en ese momento a un flujo tan importante como el de exportación es totalmente loable. Si en esa época se pudo concebir una constitución que diga expresamente en su artículo 4 y en el artículo de las facultades del Congreso que el derecho de exportación va a dejar de existir el 31 de diciembre de 1866, significa que esto también podría lograrse en estos tiempos. Lo cierto es que la paradoja de esto, y con esto concluyo para entrar en los vicios, es que fíjense lo que es la historia, ¿no? Paraguay contribuyó mucho al Pacto del Interior y Buenos Aires, ¿sí? Al Pacto de San José de Flores. ¿Por qué? Porque el hijo del presidente, en ese momento el presidente era Carlos López, y el hijo Francisco, que interactuaba mucho con las naciones, digamos que actuó una suerte de mediador, podemos decir, y ayudó a este acuerdo. Y de alguna forma, esta es una percepción mía, ¿no? Un punto de color, y de alguna forma ayudó a que desaparezca el derecho de exportación. Ahora, ¿cuál es la paradoja? A los años, Paraguay invade Argentina y se genera la Guerra de Tres Naciones, todos deben conocer, en el año 1865. Con lo cual Buenos Aires, o sea, la República Argentina, que en ese momento estaba en cabeza la presidencia de Mitre, decide, señores, en poco tiempo desaparece el derecho de exportación, porque había una norma constitucional que decía el derecho de exportación finiquita aquí, o sea, el 31 de diciembre de 1866. Lo cierto es que, desesperadamente, por algún estado de emergencia, quizás atendible o no, fue a buscar la reforma de la Constitución para dejar sin efecto. Y a partir de 1866, el derecho de exportación, que ya estaba a punto de ser desterrado totalmente, volvió a tomar vida. Volvió a tomar vida. Con lo cual, llegamos a nuestros tiempos. ¿Sí? ¿Por qué el derecho de exportación todavía permanece en la mesa de los gobiernos a la hora de observar qué pueden cobrar frente a los diferentes estados de emergencias, que son producto de deficiencias de administraciones continuas y que siempre tienen que convocar la búsqueda de tributos, y en este caso el de las retenciones? Si nosotros hacemos un análisis para reconocer la validez o no de los derechos de exportación, al menos en lo que es el contexto de los últimos años, debemos asomar en una debida y rápida merituación de cada una de las normas que se establecieron, de Macri a la fecha, porque justamente ahí está el secreto de la determinación, si el derecho de exportación que actualmente se aplica corresponde o no corresponde. Y si lo que se pagó en las instancias anteriores debe devolverse o eventualmente el exportador calla para siempre. Cuando Macri asume el gobierno, cumple con una de sus promesas, que es justamente dejar sin efecto las exportaciones. Creo, si no me falla la memoria, ayúdame Araceli, creo que el mensaje que deja fue justamente en la ciudad, en vuestra ciudad, en Pergamino. Sí, lo hizo acá. Final donde dice, señores, las retenciones van a dejar de estar presentes en la Argentina. ¿Sí? O al menos elaborar unas reglas. Y así fue. Pero esto duró hasta las necesidades propias que tiene un Estado. Fíjense que ¿cómo? 2 años creo que fueron. Duró y exacto, en el año 2018, frente a la situación de emergencia, el gobierno nacional convoca a la necesidad de aplicar los derechos de exportación. ¿Sí? Este impuesto que el mismo presidente lo llamó como malísimo, lo cierto es que lo convoca. Pero ¿saben por qué lo convoca? Porque justamente está dentro de la lista de tributos. Esto es algo que ustedes
y cuando hablo de ustedes hablo de comercio exterior en su totalidad, deben, acá no basta trabajar solamente en la mera mesa de enlace o a través de las cámaras, visualizando la posibilidad que se reduzca de 15 a 5, de 5 a 4 el derecho de exportación. Esa negociación puede servir a los fines de un esquema diario, pero acá se debe trabajar a largo plazo para que desaparezca totalmente el derecho de exportación dentro del esquema de las exportaciones para consumo. Esto sería sanear el comercio exterior, al menos desde mi mirada y como gran defensor de las exportaciones. Ahora, ¿qué pasó en septiembre? Macri dice, señores, vamos a implementar los derechos de exportación. Y establece un decreto, que es el decreto 793. Este decreto 793 imponía, les diría, nosotros amanecimos un lunes, con un decreto que establecía para todo el universo de mercadería, o gran parte de ella, un derecho de exportación del 12%. ¿Sí? Sí. A partir de ahí, después de ese decreto, en diciembre, de septiembre a diciembre del 2018, Macri visualiza algo, que ahora lo vamos a ver, y dice, señores, bueno, necesito la apoyatura para seguir cobrando derechos de exportaciones de una ley. Y justo aprovecha la ley que convocaba el presupuesto para el año 2019 y realiza ciertas modificaciones al Código Aduanero. Todo en pos de no tan solo generar la aplicación de mayores derechos de exportación, sino de tratar de justificar lo que en ciertas maneras había realizado a través de un medio anómalo para aplicar tributos, que es justamente el decreto. ¿Sí? Fíjense y escuchen esta parte de la norma. Porque si uno da lectura a la norma respecto a estos artículos que reformula del Código Aduanero, uno puede decir, bueno, se está aspirando, se está incentivando las exportaciones, en este caso de servicios. Hasta ese momento los servicios no eran considerados mercaderías a los fines de exportación como mercadería en términos aduaneros. Entonces esta ley los incorpora al Código Aduanero en el artículo 10, donde hace la descripción de mercadería, como parte de una cosa susceptible de ser objeto de exportación. En el 2005 se había incorporado como para importación, pero bueno, para exportaciones no estaba incorporado literalmente. Entonces esta norma, ¿sí?, que es la 27467, incorpora esta mercadería. Pero muchos sostienen que los servicios, por ejemplo, que es un producto que tienen que prestar mucha atención, los servicios es un producto que está subiendo con gran escala y que muchos consideran en el planeta que va a ser una de las mercaderías que más se van a vender, más se van a exportar en los próximos años. ¿Sí? A tal punto que los diferentes organismos y sobre todo las grandes naciones están buscando protegerlas e incentivar esta comercialización. Continuando con esta norma, nosotros pensamos que está incentivándola. ¿Por qué? Porque le da una tutela, la instituye al servicio como una mercadería objeto de exportación. Pero muchos del comercio exterior decían, bueno, pero ¿cómo voy a exportar aduaneramente un servicio si me tengo que inscribir como importador y exportador, si en definitiva no tiene un estamento clasificatorio, es decir, esa mercadería, cómo traduzco su tipo y especie en una clasificación arancelaria dentro de un nomenclador? ¿Sí? Esto era imposible, no estaba dentro del nomenclador del servicio. Entonces la misma ley, esta la 27467, establece, ¿sí?, que no va a ser aplicado el artículo 11 del Código Aduanero, es decir, en definitiva, le da libertad para que se exporte sin que esté dentro de la tutela de una posición arancelaria. En definitiva, volvemos a decir, señor, está incentivando esta exportación. Y por otro lado, decían, ¿cómo se va a despachar? ¿Cómo logramos ese despacho? También deja sin efecto la aplicación del despacho del permiso de embarque a los fines, o sea, de dar una destinación de exportación en términos aduaneros para que pueda conjugarse la extracción de esta mercadería del territorio y finalmente concebirse una exportación. Ahora, todos los lineamientos tendientes a estos, que pueden traducirse como un incentivo a la exportación de este nuevo producto, lo cierto es que a posteriori genera
un nuevo decreto desde el gobierno de Macri, que es el 1201 del mismo año, ¿sí? Por el cual aplica también derechos de exportación, es decir, retenciones a las exportaciones de servicios, con la misma temática que implicaba el 793 para el resto del universo de mercado. ¿Sí? Entonces, acá ya a esta instancia estamos concibiendo que por el decreto 793 Macri dispuso a un universo de mercaderías, un derecho de exportación. Y por otro lado, también para los servicios. En el medio, con esta misma ley, modificó el Código Aduanero en cuanto a las atribuciones. ¿Por qué los gobiernos, tanto de Macri como los anteriores, siempre han sostenido y el actual sostienen que tienen atribuciones para establecer, gravar o desgravar con derecho a exportación a exportaciones? ¿Por qué? Porque el Código Aduanero, en un artículo que es el 755, les da esa facultad. Y ustedes me dirán, bueno, si les da la facultad, quiere decir que les puede hacer. El problema que a la época de Macri, esa facultad era ilegal por cuanto no establecía un parámetro, ¿sí? Simplemente dejaba en la órbita de la disposición del Poder Ejecutivo aplicar el tributo que pueda corresponder a la idea y a la merituación del propio gobierno. Y esto resulta ilegal en principio, ya vamos a ver bien claro los vicios. Ahora, Macri, viendo este vicio, reformula este artículo y pone un parámetro de 0 a 30. Y así llegamos a Fernández, 2019. Quiere decir que con el decreto 793 se cobraron 44.000 millones de pesos. Y con la reformulación que hace con esta ley Macri, tratando de prolijar la cuestión legal, se cobraron 300.000, casi 400.000 millones de pesos en el 2019. Ahora, a fin del 2019 llega el nuevo gobierno. ¿Y qué pasó? Fíjense la cuestión, porque Macri estableció un derecho de exportación del 12%, pero con una particularidad. En un artículo siguiente dice, el límite va a ser 3 pesos por dólar o 4 pesos por dólar. ¿Sí? Con la devaluación que hubo desde ese decreto que nació, recuerdan, en septiembre del 2018, al arribo del gobierno de Fernández, cuando llega, se encuentra con retenciones que se aplican, pero esas retenciones traducían nada en cuanto a la cuantificación. ¿Por qué? Porque había habido ya una devaluación del 60%, con lo cual ese 12% de derecho de exportación no se aplicaba, se aplicaba el límite. El límite era 3 o 4 pesos por dólar, y en orden a ello, la cuantificación del derecho de exportación era, les diría, casi nada. ¿Sí? Es decir, que en cierta forma, de alguna manera, habían reducido automáticamente los derechos de exportación. Fernández, ¿qué hace? Saca rápidamente un decreto y dice, señores, la limitación queda fuera. ¿Sí? El decreto 793 que impuso Macri solamente se va a cobrar el 12%. Y saca la limitación de 4 pesos, estableciendo un límite de 9%. ¿Sí? Esto lo hace a través de un decreto que es el 37, ahí nomás de asumir. Le diría que casi fueron los primeros decretos que firmó. Siempre decreto de necesidad de urgencia. Para sanear esta cuestión y para pensar también en los derechos de exportación y cómo se deberían aplicar, y con el interés de aumentarlo, reformula. Sale una ley que es la 27.541, que es una ley muy importante porque esto sale, pónganse en el contexto, sale a fin del 2019, es decir, el año pasado. Y esta ley, además de tratar diferentes cuestiones, en materia aduanera, reformula nuevamente el Código Aduanero y dice, señores, el parámetro que puso Macri de 0 a 30 para que yo imponga derecho de exportación no me sirve, lo llevo a 33%. Es decir, que lo llevó a 33%. Es cierto que este parámetro se aplicó para la soja, lo que es poroto de soja. Para otro tipo de mercaderías lo limitó en 15%. ¿Para cuáles? Para aquellas mercaderías que antes de la aplicación del derecho de exportación de Macri rondaban en 0 o no tenían derecho de exportación. Y también limitó el derecho de exportación a los hidrocarburos en 8. Y en los servicios lo limitó a 5. ¿Sí? Con lo cual, lo que alegó siempre el gobierno es que redujo
las retenciones que había impuesto de 12% Macri. ¿Sí? Lo cierto es que esto no es tan así, porque en realidad, sobre la base de la limitación que había impuesto el gobierno anterior, ya estaban desapareciendo las retenciones, que obviamente tenían vigencia hasta fines del 2020. Entonces, es como que, si bien las reordenan poniendo un límite desde el ámbito de una ley, para que ningún gobierno pueda aplicar más del 15, 5, 8 o 33 para la soja, cierto es que aumentan a partir del 2019, diciembre, empiezan a aumentar nuevamente porque el flujo concibe mayor caudal de exportaciones. ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido de Macri hasta la fecha, en cuanto a marco normativo. Ahora, ¿dónde está la eventual determinación si estamos ante un derecho de exportación que en el 2018 representó 44 millones cobrados, si esto es legal o es ilegal? Y en el primer marco que yo les hice acá, fíjense que va del parámetro en el tiempo del 3 de septiembre al 4 de diciembre. Esos parámetros es desde la aplicación del decreto 793 de Macri hasta la ley que trata de sanear, y para que ustedes la reconozcan, de acuerdo a lo que hablamos recién, es la que instituyó, digamos, los servicios también como una mercadería objeto de exportación. En esa escala de tiempo, los 44.000 millones aproximadamente que se cobraron resultarían ilegales. ¿Por qué? Porque hay un vicio muy claro. ¿Cuál es el vicio fuerte que hay aquí? El que impone el derecho de exportación es el Poder Ejecutivo. Y las normativas que estaban atrás para imponerlo lo impedían. Por sobre todo, ese código aduanero todavía no reformulado, si bien establecía la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda aplicar, gravar o desgravar con derecho de exportación las exportaciones de carácter definitiva, ciertamente ni siquiera establecía un parámetro. Recién ese parámetro va a aparecer de 0,30 con fecha 4 del 12 del 19. En ese sentido, la aplicación, la imposición de un tributo partiendo de origen del propio Poder Ejecutivo resulta ilegal. ¿Sí? Resulta ilegal. Y esto no se puede concebir. Y obviamente los 44 millones de pedirse su devolución debería corresponder. Es decir, en esa temporada no hubo un tributo legal. ¿Sí? Es tan igual como que no existió derecho de exportación. Ahora, vayamos al otro esquema de qué pasa, si hay vicio o no hay vicio, es correcto, es legal la aplicación de derecho de exportación a partir del 4 del 12 del 18 hasta el 23 del 12 del 19. En esta escala de tiempo, el decreto 793 fue tratado de ser saneado mediante la ley que hemos denominado la ley de presupuesto del 2019. ¿Sí? Reformulando ese artículo del Código Aduanero, donde le da atribución al Poder Ejecutivo y establece un esquema de 0 a 30. Y a su vez, busca ratificar el decreto 793. Obviamente que al inicio del 4 del 12 del 18, el gobierno sabía que había cometido un error. Por eso buscaba, con una norma, ratificar lo mal hecho anteriormente. Ahora, ¿existe o no existiría acá un estado de vicio? Si en definitiva podemos decir, frente a la ley lo ha saneado. Con respecto a lo anterior, no hay duda que no puede sanear, porque no puede ratificar algo que de por sí ya es nulo. El decreto 793 es nulo, insaneable. ¿Por qué? Porque aplicó un tributo que no le corresponde, porque justamente es atribución del Congreso y no lo puede hacer por un decreto. Con lo cual eso es indiscutible, que toda esa etapa de lo que se cobró es indebido. Con respecto a la nueva ley, que intenta salvar el 793 y que extiende el parámetro a 30 para poder aplicar derecho a exportación en la etapa del gobierno de Macri, también determina no tan solo el vicio de que
esto es algo que me acompañan muchísimos juristas, que dicen que no sirve ni siquiera que se establezca un parámetro, porque la regla constitucional es que es atribución exclusiva del Congreso, con lo cual el Congreso debería imponer cada una de las alícuotas conjuntamente con todos los elementos que orbitan alrededor de un tributo. Momento imponible, base imponible, hecho imponible, y todos los elementos que son necesarios para conjugar la alícuota. Pero más allá de ese vicio, que es un vicio muy importante, hay otro vicio más fuerte, más claro quizás, que es justamente el tema que tiene que ver, y lo vamos a marcar aquí, con lo que es el derecho específico. ¿Sí? Ustedes recuerden que el decreto 793 impuso un 12% a la mercadería. ¿Sí? Estamos en la época de Macri. La ley trata de ratificarlo, pero este decreto, en su artículo 2, establecía un límite de 3 a 4 pesos, dependiendo qué mercadería se tratara, si era materia prima o si eran productos industrializados. Entonces, ese límite actúa como un monto determinado. En ese sentido, tiene naturaleza de derecho específico. Ustedes tengan presente que en materia de derechos de exportación pueden ser ad valor, es decir, que orbitan a partir de un porcentual y sobre la base del valor de la mercadería, o puede ser específico, señores, aplico 0,9 por kilo, como ahora están aplicando los valores de referencia con respecto a la exportación, vamos a aplicar valores de referencia. Bueno, esto sería algo semejante, aplican un derecho de exportación determinado y equivalente a una unidad de medida, que puede ser por quizás el porcentaje que tiene una tela en cuanto a algodón, ¿sí? Esto varía. Si este derecho de exportación, aplicado por el decreto 793, tiene una unidad de medida que me limita y por lo tanto se aplica, significa que su naturaleza propia es un derecho específico. ¿Y qué pasa que es un derecho específico? Me podrán decir. Algo muy importante. El derecho específico, a diferencia, no se duda que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna atribución de implementarlo. El único que puede implementar el derecho específico en materia de exportación es justamente el Congreso de la Nación, es decir, por ley. Esto lo dice el Código Aduanero, ¿sí? Expresamente. Entonces, si acá hay un derecho específico que se está aplicando en definitiva, porque aun cuando hubo una ley que intentó ratificar el 793, tampoco corresponde. ¿Y por qué? Porque ustedes recuerden qué pasó cuando llegó en el 2019, terminó aplicándose el derecho específico por naturaleza propia de la devaluación que hubo, con lo cual ese 12% que establecía el 793, Macri, se fue diluyendo y solamente se aplicaba el límite de 3 o 4 pesos según la mercadería. Si se aplica una unidad, pasa a ser un derecho específico. Y si se aplica el derecho específico, significa que ni siquiera, si no fue impuesto por una ley, fue impuesto por decreto, todo ese 2019 estaría también viciado con respecto a muchas exportaciones y por ende no corresponde la aplicación del derecho de exportación, en los casos que se dé esta tesitura. Y la otra cuestión, y por último, respecto a estos temas de los vicios, es justamente qué pasa a partir de que viene Fernández. Fernández, recuerden que impone un decreto 37, porque ya el derecho de exportación casi ni se sentía, el límite de 3 o 4 pesos y la devaluación del 60%, entonces lo sube, ¿sí? Hace desaparecer ese suerte de derecho específico y inmediatamente orbita la aplicación de un derecho ad valorem en 12% y en 9% para aquellas mercaderías que estaban limitadas en 4 pesos antes. Ahora, en definitiva está anulando ¿qué? Está anulando el límite. Y al anular el límite, está anulando, desgravando y dejando sin efecto un derecho específico.
Si el gobierno, si el Poder Ejecutivo no tiene facultad para aplicar un derecho específico que tiene que ser por ley, tampoco puede desgravar. Si no puede administrar un tributo que ronda en la naturaleza de ser un derecho específico y merituar su aplicación o sacarlo. Es decir, ese acto propio del decreto 37, a nuestro entender, también es ilegal. Y si es ilegal o está viciado, conforma que es cuestionable los derechos de exportación cobrados a partir del decreto 37. Este decreto 37 duró poco. ¿Por qué? Porque inmediatamente vino la ley 27.541. Esta ley ya rearmó el Código Aduanero en cuanto al artículo 755 y puso estos límites que hemos dicho. Para el poroto 33% lo sube, Macri había puesto hasta el 30, lo sube al 33%, y así al 15% para el resto del universo de mercaderías, 5% para los servicios y mercadería agroindustria, y hidrocarburos 8%. ¿Sí? Y a partir de esta normativa aparece el decreto 230 rearmando la imposición de tributos que llevó a la soja 33 y a subir todas las alícuotas dentro de los parámetros. Ahora, ¿dónde está este vicio aquí? Hay un vicio que ha permanecido en toda la escala que hemos explicado y que acá se sigue dando. ¿Y cuál es? Es el vicio que ronda respecto a las operaciones de exportación que se realizan intrazona, ¿sí? Dentro de lo que es el Mercosur. Las operaciones intrazona no pueden ser objeto de restricción. El derecho de exportación es una restricción. El acuerdo de Asunción me establece claramente que Argentina es parte de una unión aduanera con impulso a un mercado común. Y si mínimamente es una unión aduanera, bien sabemos que hay libre circulación. De hecho, el acuerdo de Asunción me establece cuáles son las finalidades y objetivos. Y estos objetivos es que haya libre circulación, no tan solo de personas, sino de mercaderías. Y si hay alguna restricción, recuerden lo que dijo Acevedo, el derecho de exportación es una restricción. Entonces, significa que se está yendo contra el acuerdo de Asunción. Un decreto, una ley, no puede ir contra el acuerdo de Asunción. Ergo, todas las operaciones de exportación respecto a intrazona, no tan solo en esta última parte, sino anteriores, desde el decreto 793, están viciadas. Ahora, ¿qué ha dicho la justicia respecto a esto? ¿Qué ha dicho la justicia respecto a cada una de estas cuestiones? En principio, fíjense que donde está el vicio casi indiscutible es en el decreto 793, para que ustedes ubiquen, en los 44.000 millones de pesos del último cuatrimestre del 2018. Ahí hay un componente claro de vicio. Y la justicia ha mencionado en oportunidades de un fallo muy conocido, seguramente muchos que están aquí lo recuerdan, que es del año 2014, que es Camaronera Patagónica. La Corte dijo, señores, ahí yo les puse parte para que vean, dijo claramente, señores, está prohibido que el Poder Ejecutivo aplique derechos de exportación o tributos, en definitiva, cuando es competencia, potestad indiscutible del Congreso de la Nación. Ni siquiera un DNU, lo que es un decreto de necesidad de urgencia, puede habilitar esta cuestión. ¿Sí? Con lo cual, esto lleva a que es inaplicable el 793. Esto quedó muy, muy claro. Pero contemporáneamente, para aquellos que puedan concebir de que este marco normativo que es de la Corte, que es un antecedente muy válido para el decreto 793 y para ese cuatrimestre, se están presentando, de hecho nosotros hemos hecho varias presentaciones en torno a la petición de devolución de derechos de exportación respecto a todo ese componente de 44 millones y ese cuatrimestre, y ya la justicia se ha empezado a expedir, no tan solo ahora, sino muy cercano a ese decreto de 193. Y la justicia, sobre todo la justicia del interior, es decir, los juzgados federales, y hasta algunas cámaras ya se han expedido, determinaron claramente que es el punto amarillo que yo les resalté algunas cuestiones, determinó que el decreto 793 del 18 es nulo. Ya su propio nacimiento
es nulo, es insaneable, ni siquiera por una propia ley es insaneable, como intentó Macri. Con lo cual, si es insaneable, dicho por la justicia, significa que los derechos de exportación, al menos en la contienda del decreto 793 hasta diciembre, no hay discusión jurídica de que corresponde su devolución. Ahora, con respecto a el otro vicio que yo les mencioné, de la escala de la determinación de un cobro de derecho de exportación sobre la base de considerar que es un derecho específico, recuerden el parámetro del límite de 3 y 4 pesos, hay varias presentaciones tendiendo a la devolución de los derechos de exportación sobre la base que en esta escala de tiempo, estamos hablando del 2019, se tornaría viciado. ¿Por qué? Porque se está aplicando un derecho específico cuando este derecho específico tiene que ser expresamente establecido por ley. Entonces, en esto hay muchas presentaciones, pero todavía la justicia no se ha expedido, al menos en el seno del conocimiento que nosotros tenemos en base a los antecedentes que hemos manejado o de algunos colegas que sabemos que también están presentando. ¿Sí? Con lo cual, aquí todavía vamos a tener que escuchar la opinión de la justicia. Siempre menciono que la justicia opina, obviamente, a través de su sentencia. Ahora, después tenemos el último vicio, que es un vicio que se da en cada una de las escalas del tiempo que hemos mencionado, y que aún permanece inválido, que es la cuestión que tiene inversa sobre las exportaciones internacionales. ¿Sí? Todas las exportaciones que se realizan desde Argentina hacia los países que componen el Mercosur, la aplicación del derecho de exportación entra en pugna, más allá que sea expuesta por una ley, más allá que no tenga vicio de origen de quien lo impone, porque va contra los preceptos, fundamentos, objetivos, finalidades perseguidas, no tan solo por el acuerdo de Asunción al constituirse como una unión aduanera y tiende a un mercado común, sino porque el concepto de unión aduanera, desde lo que dice Kioto, hasta la propia OMA, en lo que es definición de unión aduanera, determina claramente que tiene que haber libre circulación. Con lo cual no se puede aplicar un derecho de exportación. Es más, en lo que respecta a importaciones tampoco es válida la aplicación de las licencias, estas famosas DEJAI antiguas y que hoy vuelven casi a empezar a tomar vida con lo que son las licencias automáticas. De hecho, en Aduana News ha escrito un colega, Guillermo Sueldo, sobre este tema en particular respecto a las licencias y la imposibilidad que se aplique por el acuerdo de asunción en lo que es importaciones intrazona. A lo cual les recomiendo que lo lean porque es muy claro y preciso. Entonces, bajo ese mismo espíritu, tampoco se puede aplicar los derechos de exportación. Debo ser totalmente sincero en cuanto a este postulado que defiendo y defenderé, pero en el 2015 hubo un fallo. Empecemos hubo diferentes instancias, la justicia tuvo muchas opiniones, y todas las opiniones llevaban a esta determinación. Señores, el derecho de exportación dentro del Mercosur no se puede aplicar, ¿sí? Con lo cual es ilegal. Con lo cual, si lo pagó, hay que devolverlo. ¿Sí? Pero bueno, así lo dispuso la primera instancia del juzgado, las diferentes salas de la Cámara. Ahora, la Corte Suprema de Justicia, en una oportunidad en el 2015, 2015 o 2014, creo que el 2014, fin del 2014, a través de un fallo denominado Whirlpool, determinó de que podrían las naciones, en este caso la República Argentina, imponer derechos de exportaciones en intrazona. ¿Sí? Pero se basó, los invito a que lo lean también, si gustan se los paso algunas definiciones muy precisas a Araceli para que ustedes puedan introducirse en la lectura. Realmente no me atrevo a decir esta palabra en este momento, pero realmente es muy disparatada el fundamento que utiliza. Indudablemente se alinea más con una cuestión de necesidad política que con una cuestión jurídica. Hace una comparativa de lo que es la unión aduanera o mercado común del Mercosur con una de las unidades quizás más perfectas y que tienen amplios antecedentes, que es la Comunidad Europea.
y dice que expresamente el Mercosur no establece la prohibición de aplicar derecho de exportación. Pero si nosotros expresamente en el Tratado de Asunción se establece la libre circulación y estamos hablando que estamos constituyendo una unión aduanera, es claramente de que el derecho de exportación no debe ser aplicado. Deja abierta la posibilidad de que esto sea aclarado o a través de un acuerdo entre las partes que finalmente determine la exhibición el eximente del pago de derecho de exportación. Pero bueno, es un fallo bastante cuestionable. Lo que yo impulso, digo yo porque es mi mirada, puede estar no alineada con muchos otros juristas o abogados que piensan que una vez que la Corte definió esto no puede modificarse, entiendo que sí corresponde modificarse. Hay amplia jurisprudencia, salvando esta lectura, que no deja de ser importante porque es la Corte, que no corresponde el pago del derecho de exportación. Ahora bien, estos son los vicios, estos son los fundamentos, esta es la línea por la cual nosotros entendemos, y creo que algunos pueden acompañarnos, en la visión de que los derechos de exportación no tan solo no deberían existir en la mesa de los tributarias, sino tampoco correspondió su aplicación en muchos casos, muy por sobre todo con el decreto 793, bastante más en el 2019 y actualmente en un componente muy importante también no corresponde. Ahora, ¿cuáles son los caminos? ¿Sí? Los caminos siempre tienen que ser, a la hora de decidir, poder avanzar en el postulado de no pagar un derecho que correspondería no estar dentro de un marco normativo, o si bien pagado correspondería eventualmente su devolución, se debe optar por los caminos legales, ¿sí? Que establece el marco normativo. Y acá hay dos caminos, básicamente, que para elegirlos es muy importante que ustedes siempre evalúen, asesoren debidamente a sus clientes y eventualmente como empresa elaboren las pros y las contras de acuerdo al camino que puedan llegar a cruzar la intención de llegar a una resolución con respecto a esta cuestión. Los dos caminos son la impugnación o la repetición. El camino verde que yo pongo acá, que es la impugnación, es cuando ustedes objetan la liquidación originaria respecto a la determinación de un derecho de exportación y quieren cumplir con el libramiento de la mercadería, es decir, la extracción definitiva, pero sin pagar. Entonces, plantean la impugnación de esa determinación. Y la llevan en el tiempo, generando la controversia y buscando una resolución que me defina, señores, el derecho de exportación, ¿corresponde o no corresponde? Pagarse. Ahora, cualquier impugnación podrá ser utilizada sobre aquellas determinaciones tributarias que nazcan en la fecha a partir de un nuevo hecho generador de obligación, a partir de una operación de exportación, es decir, a partir de ahora. Ojo que también puede pasar que puedan hacer a partir de una intimación aduanera. Hay muchas empresas que han postergado por diferentes aplicaciones de regímenes o autorizaciones que se les extendieron en particular, han realizado la exportación y han postergado la obligación del pago de los derechos de exportación. Frente a esa intimación, podrían optar por objetar su exigencia. ¿Sí? ¿Por qué? Por los diferentes motivos que hemos dicho dentro del marco de los juicios. Ahora, en cualquiera de los casos, sea porque los intimaron y impugnan, o porque impugnan la determinación originaria a partir del hecho generador, ustedes tengan en cuenta que la impugnación, el proceso, va a llevar una escala de tiempo que va a tener que intervenir la aduana, va a tener que intervenir la justicia, desde lo que son las primeras instancias hasta llegar a las segundas instancias, y también el tribunal fiscal. Esto lleva tiempo. Y el tiempo tiene ciertas contras. Yo acá les puse lo que tienen a favor y lo que tienen en contra respecto a la cuestión de elegir un procedimiento. En la impugnación, lo favorable está en celeste, que es que no abonan. Obviamente no abonan el derecho de exportación porque lo están objetando. Y a partir de cumplir con la impugnación, la aduana, el sujeto activo, nada puede hacer
y con lo cual queda sin cobrar, sin percibirse. Eso no significa que todavía no tenga no detente derecho a cobrar. Eso se verá con la resolución final. La otra cuestión favorable es que pueden supeditar. ¿Qué significa supeditar? Bueno, operativamente muchos ya deben conocer que supeditar es que a partir de que realizan un cuestionamiento pueden ir generando en otras operaciones de exportaciones la supeditación a la resulta de esta final. En todos los casos va a haber un elemento contrario, que es que van a tener que garantizar el tributo. Y lo más importante para que ustedes tengan siempre presente, porque el costo de una garantía por ahí no es lo complejo. Lo complejo es que los intereses se siguen aplicando, nada más que quedan con efecto suspensivo. Si esta resolución eventualmente podría, en su caso, responder a una negativa, se deberá abonar el derecho de exportación y en su caso responderá a intereses, se le agregará intereses en los términos de un artículo 794. Pero eso no sería, si bien por supuesto los intereses orbitan en algo importante, lo más complejo, y por eso es que muchas veces nosotros consideramos y ponemos todo en la mesa para que elijan otro camino, que puede ser de repetición, es el tipo de cambio. El tipo de cambio, lamentablemente, algo que también nosotros estamos peleando, y creo que muchos abogados están peleando, es la determinación de que el tipo de cambio respecto a un tributo, sea de derecho de exportación, sea de importación, se va a aplicar el del día anterior al efectivo pago. Con lo cual, frente a una discusión que se produce hoy, y que vamos a pagarlo de acá a un año, ni les cuento de acá a 5 años, el flujo del tipo de cambio en el movimiento que tiene lamentablemente la devaluación en nuestro país es bastante compleja. Esta disposición nace de una resolución que muchos deben conocer, que es la 3271 del año 2012, que la AFIP, sobre la base de un postulado de una ley, determinó que considera que los tributos aduaneros deben mantenerse en dólares hasta su efectivo pago. Aislándose, escapando, huyendo totalmente de lo que dice el Código Aduanero con respecto al momento imponible. El momento imponible, que en la mayoría de los casos en exportación es la oficialización del despacho, ¿sí?, es lo que me marca, esa fecha cierta es lo que me marca no tan solo la base imponible, la cuota a pagar, el régimen, sino el tipo de cambio. Esta 3271 va en contra de esto, tanto para EXPO como para IMPO, ¿sí? Y esto también es cuestionable. Es cuestionable. Por eso aparece la posibilidad de la repetición. Muy por sobre todo por todo el tiempo que ya se pagó. Es decir, si nosotros hablamos del decreto 793 de septiembre a la fecha, hay 44 millones que se pagaron en 2018. Hay casi 400.000 millones, de los cuales muchos puede corresponder a la devolución, que se pagaron. Y actualmente se están pagando muchos que corresponden dentro de nuestra zona. Ese componente de derecho de exportación puede ser objeto de cuestionamiento. Y quizás uno de los caminos, por ahí hasta más saludables, es la repetición. ¿Por qué? Porque en la repetición la discusión siempre va a ser la misma. Lo cierto es que ustedes ya pagaron, entonces buscan una resolución que resuelva la cuestión y que habilite la devolución. ¿Cuáles son los factores positivos? Es que no se garantiza, no hay costo, porque obviamente ya pagaron. No hay carga de intereses, porque ya obviamente pagaron, están buscando que se devuelva. Ahora, las cuestiones contrarias o negativas es que van a tener que orbitar, van a tener que abonar, obviamente, porque si no, no pueden generar la repetición, y por otra parte, tienen un interés menor a la hora de recupero. Y después viene la problemática del tipo de cambio. La aduana, contrario a lo que sostienen para el efectivo pago de un tributo, como decían en impugnación, a su final tiene que pagar, el tipo de cambio que acá se aplica va a ser el momento de la operación de exportación. Quiere decir que al momento de devolverse los derechos de exportación no van a ser concebidos en dólares transformados a tipo de cambio cuando la aduana devuelve una repetición. Esa es una cosa. De todos modos, nosotros en los planteos que estamos haciendo, con una aspiración, pero con mucha fuerza jurídica,
entendemos que debe aplicarse en la devolución de los derechos de exportación el mismo espíritu y esquema jurídico que se aplica para los reintegros. Vale decir, ustedes cuando requieren reintegros, estos reintegros, que es la devolución de los tributos en el proceso de exportación, que llegó a la exportación, la aduana les devuelve, les reintegra, y se los reintegra en dólares, en pesos, al tipo de cambio del día anterior a su efectivo pago por parte del fisco hacia el exportador. En ese mismo esquema también hay que solicitar, a pesar que hoy no se aplica de esta forma, ¿no? Para las repeticiones. De esta forma, vemos lo que son los canales de exportación, de procedimientos para llegar. Y así les diría que concluimos, dejo abierto por si tienen algunas preguntas, y les dejo esta parte. Recuerden siempre, les dejo esta frase que dice: el comercio exterior argentino debe volver a sus orígenes en las retenciones. Y cuando me refiero a esto, me alineo con dos cuestiones. A lo que les comenté, a título casi de color, de esa Constitución de 1860. Y si en esos tiempos pudieron desechar el derecho de exportación, ¿por qué no trabajar para desecharlo del comercio exterior en la actualidad? En el mientras, deben conocer sus garantías para ejercer su derecho frente a la exigencia tributaria que está fuera de la ley. Si está fuera de la ley, el tributo, la retención, no existe. Así que bueno, les agradezco y acá estamos, Araceli, para lo que dispongan. Totalmente inmersa en lo que estás diciendo. Realmente te quiero preguntar qué posibilidades hay concretas de que alguna de estas cuestiones que ya has presentado en la justicia tenga alguna resolución en un tiempo prudencial, diríamos. Hasta la próxima pandemia no podemos esperar. Bueno, ojo que, a ver, la pandemia, más allá de todo lo que genera, también posibilita por ahí acotar ciertos plazos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos casos en que estamos tratando de acotar lo que es el procedimiento dentro de la aduana por imposibilidad de que está justamente suspendido y por todo lo que es la imposibilidad de la suspensión de los plazos, e introducirnos directamente a través de la vía de un amparo. Aunque en este contexto por ahí ayuda a acotar los plazos, porque una vía de amparo puede ayudar. Y de hecho se han planteado, en el interior han sido escuchados los amparos, pero la Corte niega este postulado de procedimientos para acotar los plazos en lo que es materia de devoluciones de tributo. Lo cual sí o sí debemos canalizarlos por los procedimientos normales y legales. Yo le diría a la CELI que un planteo de repetición lleva tiempo. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas para lograr un éxito? Y yo creo que son muchísimas. Muy por sobre todo si lo alineamos con aquellas exportaciones que se conciben como los 24 millones de no te entendí la última parte. Muy por sobre todo, son muchísimas las posibilidades cuando lo alineamos con el plazo de septiembre a diciembre, cuando tuvo vigencia plena el decreto 793 sin ningún marco, ninguna apoyatura de ley. El resto también tiene mucha fuerza. Y el Mercosur también es algo que hay que discutirlo. No hay que descansar en lo que alguna vez la Corte señaló. Con lo cual acá hay mucha fuerza. Por eso, seguramente los mejores mecanismos para utilizar y llegar al objeto de una resolución son las repeticiones. Saber que lleva tiempo, pero que tiene un resultado genuino y que por supuesto puede ser muy saludable para los exportadores. ¿Por qué? Porque más allá de recuperar, pueden contribuir a lo que se tiene que trabajar, a que los derechos de exportación finalmente desaparezcan de la mesa del canal de los gobiernos a la hora de elegirla como una necesidad de emergencia. Escúchame otra preguntita. ¿Y estos casos que has presentado, los has presentado de manera individual o en algún momento se pudo hacer algo colectivo como para que tenga mayor presión o no es viable? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, por supuesto, a través de... Desde una cámara, por ejemplo, desde una cámara sectorial o algo. Sí, yo te diría lo siguiente, en cuanto a planteos de repetición o devolución de lo pagado, siempre fueron individuales. Creo que es muy interesante lo que planteas en el caso de
estigmatizarlo frente a la negativa al pago, es decir, si no, este derecho no corresponde, y que las cámaras se aglutinen o aglutinen un componente de empresas a los fines de posibilitar un planteo de este tipo. Seguramente sería muy viable. No, lo pensé desde el momento que hablaste de un amparo, por ahí ese puede ser tirando a colectivos. Así es. No es muy loco, ¿no es cierto? Bueno. A ver, pero te digo, a los fines de un planteo de oposición al pago, ¿no? Determinando la ilegalidad de un tributo. Sí. Estamos abiertos entonces a que hagan preguntas. A mí me resultó sumamente interesante. ¿Cómo ves vos al empresario cuando le planteás esta situación en cuanto a decir, la justicia, o sea, tenés que estar preparado como para pensar en poner un tiempo y también generar un riesgo de lo que hablás vos del tipo de cambio y la posibilidad de tener que pagar el día de mañana, ponerle dentro de 3 años, un pago suspendido, ¿no es cierto? Y también te quería preguntar, ¿cómo afectaría esto en las demás operaciones que siga haciendo el empresario? Digo, si vos estás con un juicio de esta naturaleza, interfiere, o sea, se te torna difícil el camino porque estás marcado, pongámosle entre, te hablo así muy de frente. No, está clarísimo. Justamente te iba a apuntar eso. Mira, acá hay dos cuestiones. Como primera medida, debe ser, el análisis debe ser inteligente por parte del exportador a la hora de saber entender y comprender cuáles son los eventuales riesgos de un lado y otro. ¿Sí? Pero esto que vos preguntaste a lo último es justamente lo que yo les iba a observar. Muchas veces en el comercio exterior, tanto para los importadores como para los exportadores, a la hora de pretender discutir una cuestión o llevarla a una instancia de controversia que puede ser administrativa o puede ser jurídica, escalando en la justicia, se tiene el temor, quizás por muchas cuestiones que se suscitaron en alguna instancia, se tiene el temor que esto va a generar, por parte del ente que ejerce el control en materia de tráfico internacional de mercadería, que es la aduana, alguna desventaja a la hora de las operaciones ordinarias que se van a continuar realizando. Y esto no es así. Deben escapar de esta tesitura tanto los exportadores como los importadores. Las eventuales controversias que se puedan dar, se dan, ¿sí? Y se ponen en la mesa de los procedimientos correspondientes. Entonces, no afecta el canal ordinario de otras operaciones que se tengan, de la actividad misma del comercio exterior, no van a ser objeto de suspensión en el registro de importadores y exportadores, no le va a implicar ninguna demora ni ninguna tramitación. O alguna posibilidad de que algún reintegro no se cobre porque porque en otra situación estás supeditando un pago o algo así, digo, previendo las cosas que uno piensa que pueden llegar a suceder, ¿no es cierto? Yo te diría que el tema de los reintegros puede demorarse por otras circunstancias, nunca se va a demorar por una circunstancia que existe una controversia. Bien. Entonces, ninguna de muchísimas empresas que han cuestionado diferentes aspectos no deberían haber cobrado nunca reintegro. Yo no conozco que no hayan cobrado un reintegro por un cuestionamiento de tipo. Sí puedo concebir de que se han demorado los reintegros, se han impedido frente a eventuales, como ha sucedido en gobiernos anteriores, pequeñeces deudas que pudiesen haber sobre una escala de un tributo que no tiene nada que ver con materia aduanera. ¿Sí? No. Eso sí está claro. El sistema restrictivo que justamente se aplicaba a los fines de evitar el pago inmediato de los reintegros, sí se suscitaba. Y es muy factible que se comiencen a suscitar nuevamente frente a la ausencia de presupuesto, ¿no? Esto tiene que estar hábil, porque todo lo que demoraba el pago por parte del fisco, nuevamente se va a suscitar. Eso es así. Entonces, de todo lo que vos dijiste, lo que veo, o lo que demostrás como más posible de realizar, es ese espacio de tiempo que hay en el 793, si no me acuerdo mal el número, que fue de septiembre a diciembre. Del 2018, de septiembre al 2019, no hay duda que corresponde la devolución. El resto tampoco.
Todo lo que es pero Mercosur, digo... tampoco. Pero digamos que si queremos hacer una escala, como hice yo, el más fuerte, indiscutible, y hasta hay fallos, ya varios, es el componente cuando tuvo de septiembre a diciembre del 2018. Pero en ese caso, entonces, nosotros tenemos pagado el derecho de exportación. Ya, de aquella oportunidad ya tenés... O sea, vos lo que estás pidiendo ahí es la devolución, exactamente. Ahí sería una repetición. Lo que cabe ahí es una repetición. En todos los tributos que se abonaron hasta la fecha, el único camino es la repetición. Perfecto. La impugnación eventualmente podrá ser en los casos que no se hayan abonado y que son intimados porque postergaron el pago o porque están generando nuevas situaciones. Pero en lo que es hasta la fecha, solamente el camino es la repetición. Perfecto. Y por el otro lado estaría entonces la parte que hablaste del tema de la intrazona. Sí, ese es otro canal, importante. Esa es otra cuestión, ese es otro cuestionamiento que se realizaría, que se podría realizar. Es otro cuestionamiento, pertenece obviamente a las exportaciones que fueron realizadas a Uruguay, Brasil, Paraguay. Calculen que Brasil nosotros realizamos muchas exportaciones, o sea, las máximas exportaciones están de Argentina, son Estados Unidos, China y Brasil. Hay un gran componente de Brasil que se exporta. Ese componente que se exporta a Brasil paga tan igual como paga con Estados Unidos, como paga cuando hacen la exportación a China, y no corresponde su pago. Perfecto. Bueno, estamos abiertos, yo fui un poco charlando con Guillermo esperando que hicieran sus consultas por el chat, o si quieren hacerla verbalmente, me lo ponen en el chat y lo habilitamos el audio. Me parece sumamente interesante, me hizo acordar algunas cosas. Buenas tardes, Araceli. José Fernández, no sé si puedo hablar. Sí, ya estás hablando. No te puedo encontrar nomás todavía. Doctor, bueno... ¿no tiene video? Bueno, estoy sin video, sí. Ok. Porque mi máquina anda muy mal, muy mal. Doctor, gracias ante todo por la charla que nos dio, realmente fue muy, muy productiva. Con respecto a todo lo que mencionó, la verdad que deja una gran disyuntiva en cuanto al pago de derechos de exportación. Es decir, porque yo justamente tengo varios clientes, yo soy despachante de aduana, doctor, disculpe. Tengo varios clientes que exportan y hoy por hoy el reintegro, tienen retrasado el reintegro del año 2015. Un punto. Entonces, se había planteado este tema del pago de los derechos y del cambio, de no pagar, y de ver si se puede instrumentar alguna forma de una garantía supeditada. No sé usted qué opina, doctor. Mire, cuando no se pagan los reintegros, primero hay dos cuestiones, más allá de las motivaciones que puedan corresponder o no que se pague. La demora, si es de 2015, genera derecho a los intereses. Ellos tenganlo en cuenta porque corresponden los intereses. Yo les diría que ni siquiera los reclamen en esta instancia, sino que los reclame a partir de que los cobre, porque si no esto le va a demorar aún más. Ahora, con respecto a alinearlo con el derecho de exportación, lo que ustedes pueden quizás tratar es la petición el derecho de exportación a no entender cómo corresponde. Por este motivo, y esto objeto la misma, al menos que se compense. La figura de la compensación es una manera de función, que se compensen con la reintegro. ¿Sí? Es decir, este planteo lo puedo hacer. Ahora, para que una compensación pueda tener influencia en su aplicación real, debemos tener, por un lado, un crédito a cobrar, que en este caso es el reintegro. Y por otro lado, deberíamos concebir una resolución que disponga, señores, sí, lo que usted tiene que cobrar o pagar en respecto a derechos de exportación, o pagó y quiere la devolución, también tiene que tener una resolución. En ese esquema podría hacerse una compensación. La otra cuestión, que el otro día justamente estábamos analizando también vía Zoom, porque hoy las consultas son todas vía Zoom, con unos exportadores de
de fruta, de ahí cerca de, más arriba que Buenos Aires, está por Entre Ríos, y decían, bueno, algo semejante, tenía la problemática de los reintegros. Entonces quería cuestionar el pago de los derechos de exportación en las próximas exportaciones y llevarlo como una suerte de efecto de presión al fisco a los fines que pague los reintegros. Esto se puede hacer y puede ser utilizado, ¿vale? Decir, ¿cómo? Señores, yo no pago los derechos de exportación, obviamente que me tengo que introducir en el mecanismo que les mencioné recién, la impugnación, y por otro lado, busco la compensación con el reintegro. De esta forma se puede alinear la presión para que se prolijen los pagos reintegros, porque el tema del no pago de los reintegros se suscita justamente, hay que ver cada uno de los casos, ¿no? Porque por ahí uno dice, señores, no, tienen clientes para ahí y dicen, señores, no me están pagando los reintegros. Y es que realmente hay algunas ausencias de cumplimiento, ¿no? Que una vez formalizadas, directamente se liberan. Otras están alineadas justamente con la máquina de impedir el cobro frente a la imposibilidad de pagar por ausencia de presupuesto. Ahora, si usted me habla del 2015, es raro que no se haya pagado o se haya destrabado, porque en la época de Macri se destrabaron muchos reintegros. Pero bueno, no sé si contesté su pregunta con respecto al derecho de exportación y la posibilidad de impugnar y buscar de alguna forma esa compensación. Sí, doctor, gracias. Realmente sí es algo que venimos analizando porque la realidad es que hubo incumplimiento, pues yo estoy encima del tema ese, hubo incumplimiento de pagos típico de alguna que otras cosas en cuestiones de seguridad social. Se han pagado las cargas sociales, se han pagado, pero todo eso se puso al día. El tema es que usted va y consulta el tema de los estados de los reintegros, están todos autorizados, pero no pagaron ninguno. Ese es el único problema. O sea, Bueno, pero ¿sabe lo que tiene que hacer? Observaciones, yo les digo, estén al pie. Sí. Lo que debería, porque el código aduanero es muy amplio, ¿sí? Pero tiene todas las respuestas, aún sin toda la gama de resoluciones que orbitan a su alrededor, y que seguramente ayudan aún más. Pero entonces, si usted tiene todos los condicionamientos para que ese reintegro se liquide y finalmente se pague y lo perciba el exportador, que es un legítimo derecho, al menos también podría, y si hay demora, la cual no corresponde, puede plantear, tiene la tutela de plantear una suerte de amparo por mora, ¿sí? Y esto se resuelve rápidamente dentro de lo que es el marco de la justicia. Y sobre esto, lo que hace la justicia, le dice, señores, el señor tiene razón, acá hay una demora real, y le intima a que lo resuelva en un plazo acotado. O puede ir también al propio tribunal fiscal, frente a estas cuestiones. Entonces, por lo menos logra, nosotros teníamos un caso que era de reintegro, era ineterno. Bueno, en ese caso particular se había detenido en su momento, eran de 1986 los reintegros, ¿digo bien? No, 96, y se detuvieron por una denuncia de contrabando. Es cierto que cuando hay una denuncia de contrabando se suspende el pago, con lo cual la aduana tenía potestad de no pagar. Pero luego se dictó, el Tribunal Oral dicta el sobrecimiento finalmente, pasaron largos años, y ciertamente cuando dicta el sobrecimiento vamos a la aduana y decimos, señores, queremos que nos pague. Y nos tiene que pagar, o sea, le tiene que pagar a la empresa con los intereses correspondientes. Y no pagaba, claro, era un monto muy importante, y no pagaba. Entonces generamos un amparo por mora. Lo que ganamos con eso es poner una fecha cierta. El tribunal la aduana tuvo que resolver en un plazo, creo que le dieron, no me acuerdo si 60 días o 90 días, para que resuelva y diga, señores, páguese o no páguese, o que ponga, pero que determine. Y quizás este sea uno de los caminos más saludables para el caso. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. No, por favor. Bueno,
Araceli, muchas gracias. No sé si no hay más preguntas. Y bueno, estamos... Araceli, estás hablando, pero no se te escucha, me parece, ¿eh? Ahora sí. Yo me cancelé a mí misma para que no hubiera ruido. No, les decía que ahora en breve van a estar recibiendo una muy pequeña encuesta como para ayudarnos a ver si vamos bien con este tipo de charlas que estamos generando. Así que les pediría por favor que la respondan, 1 minuto les puede llevar. Así seguimos avanzando e incorporando temas y para ayudar en todo este tiempo y bueno, favorecer en lo que se pueda la promoción del comercio exterior desde cualquier lugar, no solamente desde acá de Pergamino. Si yo mal no recuerdo, José, que estabas hablando, ¿de dónde sos? ¿Quién? El que te estaba haciendo la consulta, ¿era José Rolando Fernández? Sí. Araceli, soy de acá de Buenos Aires, de Capital. Bien, del Capital, porque tenía otro inscripto por ahí que era de Tierra del Fuego, no sé si está o no está acá. Pero bueno, por favor, si pueden responder la encuesta, será muy bien tomada de este lado. Y Sí, bueno, cómo no. Guillermo, agradecerte, fue muy, muy interesante, por lo menos para mí fue muy interesante. Voy a empezar a hablar mucho con las empresas sobre este tema y sobre esos baches que quedaron, porque así como la aduana puede mirar hacia atrás, nosotros también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Tenemos nuestro Recuerden que tiempo. siempre tienen un plazo para todo esto de Claro, 5 años. claro, eso es lo que Pero estoy viendo. Si vos estás hablando de en 2017, tenemos hasta el 22, pues, es para el inicio, ¿no es cierto? Después, cuanto dure... tienen tiempo todavía para merituar, evaluar y por sobre todo para perseguir, ojalá, el objetivo madre, que es que desaparezca el derecho de exportación. Ojalá así sea. Bueno, si no tenemos más preguntas, más consultas por el chat, no veo. Vos me vas a pasar ese PowerPoint que nos pusiste ahí en la pantalla, me lo pasás y yo se lo Dale. puedo reenviar a los asistentes. Muchísimas gracias, Guillermo, realmente Araceli, muy, a muy vos interesante. un gusto verte. Bueno, Vamos gracias a todos por escuchar. Te iba a decir, perdón, vamos a tener que hablar de algún otro tema también que por ahí pueda llegar a interesar probablemente desde la parte de importaciones, porque... ¿Qué tema les interesa? Hay muchísimos temas. Sí, pero Por lo que ejemplo, se viene ahora de los las valores licencias. preferenciales que ponen a la exportación. Hay las licencias, las que se vienen, la restricción grande de importación. Hay muchos temas para tratar. Bueno, perfecto. Estás nominado para otra charla. Cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar y bueno, nos vemos en la próxima charla. Buenísimo. Hasta luego. Adiós. Gracias.